Hola amigos, saludos cordiales. El tema que hemos escogido hoy es electrostática y dentro de este capítulo muy amplio vamos a hacer obtención de la electricidad por fricción. Es necesario saber una brevísima referencia sobre el origen de este fenómeno, principios de la electricidad. Y quiero mencionar como punto de referencia el nombre de un personaje muy importante, Tales de Mileto, un griego investigador aficionado a las matemáticas que vivió 600 años antes de Cristo. En el texto encontramos como referencia el mérito de Tales fue que en un material llamado ámbar, que es una resina vegetal fosilizada, que él había friccionado sobre un tejido de su ropa o pañuelo, observó que atraía a ciertos cuerpos livianos, como puede ser hilachas de madera u otros pequeños materiales. Aquí vamos a explicar nuevamente esa experiencia con otros materiales. Hemos conseguido un material que en esta época nos ayuda muchísimo, que es un tubo de plástico utilizado para cubrir las instalaciones eléctricas, y otro cuerpo de diferente naturaleza, que es un pedazo de tela elástica que puede también ser de seda. Para entender o explicar bien esto, vamos a partir del concepto de la idea que estos dos cuerpos en su interior están configurados desde el punto de vista de átomos y electrones, lo que se conoce como electricidad en estado de equilibrio. Es decir, aquí tenemos cargas de dos tipos, cargas positivas y cargas negativas. Cuando estas cargas positivas y negativas son trasladadas o acumuladas en ciertos cuerpos o lugares, hay comportamiento de atracciones o repulsiones, que era justamente lo que vio Tales de Mileto. En nuestro tubo de plástico, esto en equilibrio eléctrico, y no hay ninguna manifestación de atracción a otro cuerpo. En el pedazo de tela tampoco. Por el mérito de Tales fue que nos dejó como legado que al fricción que voy a producir en este momento produce un rozamiento entre dos materiales, y uno de estos dos materiales tiene la propiedad, de acuerdo a su naturaleza, permitir y conseguir cargas denominadas electrones. Se trasladan de un cuerpo a otro, como puede ver que pasó. Se nota muy claramente que los pedacitos diminutos de viruta de madera se ha adherido al tubo plástico. La razón por la que ocurre este fenómeno es que el tubo de plástico al friccionar adquirió electrones de la tela elástica, y sus electrones fueron al plástico y se creó un desequilibrio eléctrico. Por lo tanto, la tela de plástico perdió electrones y quedó con carga positiva, y el tubo plástico adquirió una polaridad negativa. Es decir, aquí tenemos desequilibrio eléctrico. Como ese desequilibrio eléctrico no puede mantenerse en los cuerpos necesitan equilibrarse nuevamente. Al tratarse de equilibrio, en el caso del tubo negativo con exceso de electrones, trata de expulsar ese exceso de electrones y la expulsión sobre las diminutas virutas de madera, hasta que ha llegado un momento que al pasar mi mano también ayudo a que se recupere y que quede otra vez en equilibrio y no haya tracción. Lo que hemos visto también ocurre con otros cuerpos. Por lo tanto, cuerpos tienen la misma estructura y electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos unos pequeños pedacitos de aluminio. Veamos qué pasa con estos pequeños pedacitos de aluminio. Miren el comportamiento, es igual al tubo negativo. Atrae los pedacitos de aluminio tratando de saber o expulsar el exceso de electrones. Veamos qué ocurre con estos pedacitos de papel. Miren, el comportamiento es igual. El tubo negativo atrae los pedacitos de aluminio tratando de ceder o expulsar el exceso de electrones. Dice. Veamos qué ocurre con estos pedacitos de papel. Igual, cuerpos diferentes, metal, papel, una tira de aluminio más grande.
Es decir, que toda la naturaleza está conformada por electrones. Es que nosotros vemos efectos o las causas o las cosas ocurren o suceden. Un ejemplo más claro es como una lata de cola. Que al acercar la barra, miren lo que pasa. Es interesante porque se ve claramente que se ha creado una fuerza tanto fuerte, ya que la barra de plástico que trata de entregar el exceso de electrones que tiene. Listo. Como lo había mencionado anteriormente, que toda la naturaleza tenía electrones, por lo cual vamos a ver qué sucede ahora con el agua al momento de friccionar. Se ve muy claramente cómo el agua se adhiere al tubo ¿qué sucede al friccionar el tubo con la tela? Se puede notar muy claramente que ambas laminitas se separan porque están cargadas de la misma carga, por lo cual al pasar mi dedo se descargan y se vuelve nuevamente a su forma natural. Listo, corta. Listo. Ahora vamos a hacer con las dos bolitas de espuma flex. Ahora veamos qué sucede con estas dos bolitas de espuma flex. Ambas quedan cargadas con la misma carga. Se puede ver muy bien cómo existe la repelación entre ambas bolitas. Eso es todo, gracias amigos, muy amable. Gracias.